Estamos en la charla Un paseo para recordar, autoras clásicas en la literatura. Tenemos aquí a Kelly de Haro, que es una lectora empedernida y miembro del colectivo de Coven. Ya está terminado. Hombre, pues si quieres que diga algo más de ti, tienes algo que... Véndeme un poco también tu vida, eso también se puede hacer, ¿eh? No hay mucho que vender. Bueno, Habla un poco. Ponte cómodo. bienvenidas a todas. Veo que no hay ningún chico interesado en saber sobre... Bueno, esperándolo más. Creo que había un poco de confusión con el título. Hay varios títulos rulando Sí, por el... hemos pasado como 5 títulos en algún punto. Vale, mi intención principal era hablar sobre la figura de la mujer en la literatura universal y algunas de las autoras principales que creo que viene más gente, ¿no? Uy, estamos empezando, no se han perdido nada aún. No reseteamos. No reseteamos, aún no hemos empezado. Entonces, bueno, soy Kelly de Haro y bueno, bienvenidos a todos, gracias por venir, todo esto. Básicamente mi intención con esta charla era dar un poco de visibilidad al rol de la mujer como escritora en la historia universal, ya que bueno, la historia de la literatura escrita parece que está un poco se ha olvidado, ¿no? Yo no he estudiado literatura, pero lo que he estudiado en mis años de colegio, de instituto, pues para mí han sido invisibles, ¿no? Recuerdo Santa Teresa de Jesús, Rosalía de Castro y ya, no recuerdo nada más. No sé si los planes de estudio han modificado un poco esto, pero está totalmente invisibilizada la figura de la mujer en la literatura universal. Y bueno, te puedes preguntar quizás que hay poca representación de la mujer en la historia de la literatura, son menos. Bueno, no es así. La mujer ha estado presente durante toda la historia de la literatura, lo que se le ha dejado, lógicamente, pero se ignora completamente y se pasa por encima de los periodos literarios sin mencionarlas y sin hablar de ellas. Entonces, bueno, básicamente en la antigüedad, viniendo desde la antigüedad y pasando por la Edad Media, el rol de la mujer era el cuidado de los hijos, la casa, todo esto, y entonces pues no era lo normal ni que la mujer tuviera acceso a la lectura, mucho menos a la escritura, y bueno, eso dificultaba un poco el hecho de que la mujer pudiera leer y mucho menos escribir. Sí es verdad que como campo cultural pudo ser uno de los primeros al que accedió la mujer, porque no era raro que ya entrada la Edad Media hubiera mujeres de clase más acomodada que pudieran tener acceso pues, a algo de educación, incluso el acceso a la lectura fue a través de los textos religiosos, porque la mujer tenía que conocer todos los textos religiosos, y entonces todo esto dio acceso a que la mujer pudiera leer y por tanto aprender a escribir, porque a la que lees, pues y entonces fue uno de los primeros campos culturales a los que pudo acceder la mujer y en los que desarrollarse, porque bueno, si sois aficionados a la lectura, que entiendo que todos los que estáis aquí sí, alguna vez habréis hecho vuestros pinitos, alguna poesía, alguna canción, algún ensayo, lo que es una manera también de escribir los sentimientos o de sacarlos hacia afuera, y estas mujeres que vivían de esta manera sin poder hablar de lo que querían o decir lo que querían, pues se encontraban en esa manera escribiendo sus cartas o poemas, pues de alguna manera encontraban la manera de proyectar hacia afuera, que no era muy hacia afuera porque se lo guardaban todo, pero encontraban una manera de sacar de su cuerpo o de su cabeza todos esos pensamientos. No hay una unanimidad en la primera mujer escritora. Dicen que en Mesopotamia, Alemania, en Grecia había un par de escritoras, poetisas.
Tampoco ayuda el papel de la mujer en las propias obras literarias, porque si miramos lo que escribían los hombres sobre la mujer en las distintas obras literarias, la mujer siempre actuaba como un rol pasivo, ¿no? La amada, la mujer para contemplar, un objeto o la mujer que tiene que llevar su casa. Entonces todo esto hacía que la divulgación, aparte de las costumbres, hicieran que la mujer todavía tuviese menos posibilidades de salir. Sí, es verdad que con el humanismo, ya al final de la Edad Media, hubo una pequeña apertura para la mujer. Decimos pequeña apertura, como hemos dicho, pues con la educación de las mujeres que tenían un poquito más de acceso a la educación, pues ellas ya, estas mujeres podían tener acceso a textos, sobre todo de carácter religiosos, o las propias bibliotecas privadas de sus casas, y entonces ellas aprendieron a escribir. Voy a poner dos ejemplos que me han dado un shock cuando los he leído. Juan Luis Vives y Fray Luis de León, dos hombres de los que estudiamos. Yo, para empezar, a Fray Luis de León creo que le han dedicado, cuando yo fui al instituto, una clase entera, ¿vale? Estos dos hombres escribieron dos obras, en particular Juan Luis Vives escribió La formación de la mujer. Él sabía cómo formar a la mujer, ya que era un hombre, entonces sabía cómo formar a una mujer, y dijo que la mujer tenía que leer y conocer los textos sagrados, pero no descuidar el cuidado de su familia, en ningún momento, ¿vale? Esto era un poquito más abierto de mente, pero Fray Luis de León dijo que la mujer tenía que aprender a leer para conocer los textos sagrados, pero siempre en silencio, para no molestar, y que en ningún caso podía escribir porque una mujer nunca podía saber más que un hombre. Este es nuestro querido Fray Luis de León en La perfecta casada. Este era el título de su libro, al que se le dedica muchísimo espacio en las clases y no a otras autoras de su época como Santa Teresa de Jesús. Otro ejemplo, nuestra Real Academia de la Lengua Española. Ese campo de nabos, con perdón de... Primera mujer que entró 1874, segunda 1878, dice, bueno, ahí van, ¿no? Tercera 1998, y hasta 1998 solo 3 mujeres allí, o sea, imaginaros allí, calladas en una esquina, se lo puedo imaginar. Cuarta, 2002, quinta, 2003, y luego 2010 y 2011, 5 mujeres frente a 35 hombres. Será, pues como dicen, ¿no? Quizás que no son suficientemente buenas para estar ahí, ¿no? Siempre dicen lo mismo. Bueno, que a lo mejor son mejores los hombres que las mujeres. El premio Nobel, 14 mujeres, y dices, he oído últimamente en algunos artículos que es que las mujeres están monopolizando los premios de literatura últimamente, y es que hay una moda de darle a las mujeres... 14 mujeres es un 12,7% de los 110 Nobeles que se han dado de literatura en la historia. Creo que un 12% pues es una mierda, hablando mal. O el premio Planeta, un 26%, un poco mejor, pero es más moderno. Y ya el premio Cervantes, que es un 8%, pues ya. Entonces, bueno, bajo mi punto de vista la charla sí es necesaria porque al final somos el 50% de la población. Y como en otros ámbitos de la vida, en la costura, o en la que supuestamente somos mejores, porque nos han enseñado desde pequeñas, pero los modistos son hombres, ¿no? Qué cosa más rara. Entonces, ¿por qué no hay visibilidad? Bueno, pues no hay visibilidad, no es que no lo hagamos, es que no lo hay. Y a veces lo que queda se va borrando, se va diluyendo en el tiempo. Por ejemplo, la literatura medieval, que sí que fue rica, sobre todo eso, en canciones, en poemas, mucho está perdido o está anónimo, porque ellas no podían firmar con su nombre. Entonces, bueno, por ejemplo, hubo una mujer en particular de literatura medieval, que fue Cristina de Pizan. Fue una mujer que se quedó viuda a los 25 años y huérfana, y se quedó a cargo de su madre con 3 hijos y una sobrina. Y no tenía nada, porque no tenía profesión. Y dicen que fue la primera mujer en vivir de la literatura. Ella dijo que si no tenía nada que hacer y lo único que sabía era escribir, pues que tendría que dedicarse a algo. Y entonces empezó a escribir sobre todo poemas y trovas para ser cantadas, y consiguió mucho apoyo de los lores y de las ladies inglesas,
y tuvo mucha repercusión y de hecho se ganó la vida con eso y sacó a su familia adelante. Ella decía que si alguna mujer aprende a escribir lo suficiente como para proyectar sus sentimientos y sacarlo hacia afuera, no debería de ser un deshonor. Y deberíamos demostrar eso y no tantos collares y joyas. Algo así que yo creo que para 1500 no estaba nada mal como pensamiento. Bueno, de su época, la Condesa de Día, María de Francia, muchas mujeres que están sus nombres, no se saben bien sus fechas de nacimiento y de muerte, como otros autores de la época. Hay de algunas mujeres que se conservan 2 versos o una página de un poema, pero sí que hubo, pero todo se hacía en la intimidad, con lo cual está apagado completamente y no está nada visibilizado. Ya en el Renacimiento hubo un despertar cultural, pero no para las mujeres, lógicamente. Sí es verdad que tanto en el Renacimiento como en el Barroco, ese despertar cultural y ese desarrollo de las letras, luego posteriormente con el desarrollo de la imprenta, sí hizo que parece que cuando se mira hacia atrás con la recopilación de textos, parece que hubo un aumento de mujeres dentro del cómputo total, mujeres versus hombres escritoras, pero parece que no es así, es simplemente que como hubo imprenta, pues había mujeres que hacían sus poemas y de clase adinerada y entonces los mandaban a imprimir o sus cartas y entonces se conserva más, pero no es que hubiera más, era lo mismo. Y básicamente se siguió en la misma dinámica. Hay dos exponentes que son 2 monjas, Santa Teresa de Jesús y esta... ¿dónde está esta mujer? Santa Teresa de Jesús, la otra tiene un nombre muy parecido. Ahora os la digo. Bueno, Santa Teresa de Jesús básicamente fue perseguida por la Inquisición. Ella escribía textos básicamente religiosos sobre su ferviente religiosidad y su vida en el convento y lo duro que era, pero también sus obras tenían una connotación de cómo la mujer vivía de alguna manera bajo el dictamen o las normas de la sociedad que las oprimían y que de alguna manera la mujer tenía que encontrar su propio camino, poder expresarse. Bueno, todo eso le llevó a que la Inquisición la persiguiera, básicamente, y prohibiera todos sus textos, a pesar de ser una monja y hablar sobre las bondades de Dios. La otra monja, yo la tengo aquí, porque se me ha ido de la cabeza, es esta mujer, es una mexicana que básicamente tuvo una historia parecida a la Sor Juana Inés de la Cruz, es que son muy parecidas. Y fue también mexicana y tuvo una historia muy parecida a la de Santa Teresa de Jesús. Siempre textos religiosos, son las más conocidas y las que conservan sus escritos, básicamente porque hablan de Dios, de la vida en el convento, etcétera, etcétera. Ya en la literatura neoclásica y el movimiento francés de la liberación, la fraternité, la igualité, todo esto, también fue muy positivo culturalmente, pero igual la mujer siempre quedaba en el segundo plano, ¿no? Tuvieron suerte algunas, como Madame de Staël, que vivió en una familia bastante adinerada, que además el padre había trabajado para el rey, y entonces estuvo muy en contacto con esos círculos políticos en los que había discusiones y tal, y escribió varios manifiestos feministas, se podrían decir, no había movimiento feminista como tal, en los que hablaba sobre la igualdad entre los hombres y las mujeres. Ella decía que para ella no había hombres y mujeres, sino personas, o sea, tenía unas nociones. Sí es verdad que en la Francia de aquella época pues había unos pensamientos, unas ideas bastante liberales, pero para una mujer y que ella pudiera expresarlo tenías que estar en una posición suficientemente elevada para que no te cayera, bueno, que no te censurasen o que directamente no te leyera nadie. Pero en cualquier caso, esta mujer pudo hacerlo porque se movía en círculos intelectuales y pudo llevarlo a cabo. Luego, más adelante en el romanticismo, se exaltó la libertad,
Y todo esto, ¿no? Cuando ya la literatura romántica estaba un poco de capa caída, apareció la gran Jane Austen, por supuesto. Jane Austen era hija de un clérigo protestante y ella empezó a escribir novelas bajo seudónimo, porque realmente ella sabía que de ninguna manera le iban a publicar nada que hubiera escrito una mujer en aquella época. Y se ha convertido en una de las grandes exponentes de la literatura universal. Yo creo que las he leído todas. La verdad es que me encanta, sobre todo cuando era más jovencita. Mi padre me regaló una colección de literatura clásica y me parecen maravillosas, están geniales escritas y retratan la época a la perfección. Cómo vivían las mujeres desde que nacían, cómo eran educadas, su relación frente a los hombres, y creo que ella lo refleja todo muy bien. Y también cómo ella tuvo que vivir eso, ¿no? Bueno, la valentía que tuvo de hacerlo, pero a su vez cómo tuvo que esconderse detrás de un seudónimo para poder publicar. Y bueno, por supuesto Mary Shelley, que fue un poquito más avanzada, ¿no? Ella era hija de filósofo y escritora, con lo cual ya iba por delante. Se casó con un divorciado, bueno, divorciado no, porque no sé si se podían divorciar, supongo que no, estaba separada, y sus padres dijeron, no pasa nada, hija, tú vete con este poeta, que no pasa nada. Cuando ya se suicidó la mujer, fue un drama, eso, un culebrón, ya se pudieron casar, y ella aprovechó también ese tirón de que su marido también era escritor y poeta y estaba en todo este movimiento de escritores, para también a veces coescribir con él. Yo creo que ella era la que tenía el talento allí. A veces autos publicaban bajo el mismo nombre, a veces él publicaba cosas que no sabemos si son de ella o no. Y por supuesto el gran Frankenstein y muchas otras obras que bueno, no se le pueden negar. Era una gran mujer. Y bueno, estas dos por lo menos suelen aparecer en los rankings. Luego os voy a enseñar porque aquí me saqué un periodos literarios y movimientos. Y de todo esto, que son nombrecitos de autores, hay 2 o 3 mujeres. Y aluciné mucho. Pero bueno, Mary Shelley está ahí, Jane Austen también. Y ya. No, Jane Austen no está siquiera. Está solo Charlotte Brontë. Luego, en la época victoriana, muy seguidita después de la literatura romántica, hubo una corriente, sobre todo en Inglaterra, de una educación más puritana, contra el sexo, como muy cerrada, para que las familias protegieran a las hijas, todo esto. Entonces las hermanas Brontë, que eran muy aficionadas a escribir sus poemas y sus canciones y todo esto, empezaron a hacer como un poemario entre las tres, que parece ser que lo escondían entre las patatas. Mientras pelaban patatas, se escondían para que no lo vieran. Y un día se les ocurrió, pues, ¿por qué no publicamos esto? Que está muy bien. Y se inventaron también un seudónimo cada una. Cogieron su nombre y con la inicial de su nombre, pues se inventaron un nombre de hombre. Y así publicaron su poemario. Y como les fue bien, empezaron a escribir novelas por separado. La más famosa, Charlotte Brontë, que fue la que tuvo más... Pero las tres fueron bastante productivas y creo que bastante buenas escritoras. Y luego ya entrando en el siglo XIX, ya entramos, bueno, en el movimiento feminista, una revelación contra las costumbres, un poquito más de liberación, etcétera, etcétera. Y bueno, bueno, aquí sí que a veces hemos estudiado, ¿no? Por ejemplo, Rosalía de Castro, sí que la hemos estudiado bastante, una poeta bastante famosa, y ahora os voy a decir unas cuantas, tengo aquí porque hay muchísimas. Claro, ya en el siglo XIX hay un poco más de visibilidad, ¿no? Porque ya se conservan más textos y tal. Pero Rosalía de Castro en particular era poeta y novelista. Ella no tuvo una vida bastante así como tristona y en realidad no quería publicar nada. Era el marido, sorprendentemente, que le dijo, venga, publica tus cosas que son muy buenas. Y sus obras son bastante, pues, tienen un punto de vista un poco pesimista y tal, para días tristes. Y bueno, desde Emily Dickinson, pues eso, poetas, mujeres pues desde que muestran la vida, como Rosalía de Castro, desde un
desde un punto de vista más triste o más desolado, hasta gente pues, que mostraba la vida un poco más alegre, dependiendo también del país, de las circunstancias sociales y políticas. En el siglo XX, por ejemplo, tenemos, a mí me llama la atención el caso de Elena Garro, que, bueno, habéis oído hablar seguro del realismo mágico y Gabriel García Márquez, el padre del realismo mágico. Bueno, pues Elena Garro escribió mucho antes que Gabriel García Márquez sus novelas y de hecho es la madre del realismo mágico. Pero bueno, Elena Garro tuvo dos maridos, uno de ellos fue Octavio Paz y parece ser que tuvieron un matrimonio muy tortuoso y luego tuvo un amante y entonces pues parece que Elena Garro, pues lo que importa cuando tú la buscas en Google es si fue el marido de la mujer de no sé quién, si tuvo no sé cuántos romances, no importa que fue la madre del realismo mágico. De hecho, bueno, ella decía que el realismo mágico para ella era una palabra comercial y que no le parecía como tal llamarlo así, que para ella era el costumbrismo, eran sus costumbres, no era realismo mágico. Me cuesta creer que ya vivan así todo, que lleva 100 años y cosas así. Pero bueno. Ella decía que cuando una mujer escribe, muere, porque escribir para una mujer es su sentencia de muerte. Así veía la vida esta mujer. Bueno, luego la gran Virginia Woolf, que era parte del grupo de Bloomsbury, es una de las figuras más destacadas del modernismo. Y bueno, Virginia Woolf tuvo una vida complicada también y cuando la googleas también, pues claro, que si era lesbiana, que si era bisexual, que si estaba con su marido, pero luego se fue con una mujer, que se suicidó metiéndose piedras en el bolsillo y se tiró a un lago. Pues sí, muy bien, pero de lo que no se habla, bueno, sí se habla porque luego hay otra vertiente de la población que se preocupa por este tipo de cosas, pero para mí lo más importante de la figura de Virginia Woolf es que fue una gran mujer que tiene un montón de producción literaria, entre ellas, bueno, hay algunas que, como Una habitación con vistas, que es un ensayo sobre la libertad de la mujer o la liberación de la mujer, en la que ella habla sobre cómo debería de vivir una mujer para tener más independencia, para escribir, para tener un espacio. Los escritos de Virginia Woolf no son algo a lo que acercarse como te acercas a un realismo mágico, que es una medio novela de aventuras, es intenso, tiene enjundia y hay que leerlo agarrándose bien el corazón, porque sí, ella era una persona interesante. Y bueno, básicamente un montón de mujeres que empezaron a escribir en distintas corrientes, porque lo que tiene el siglo XX es que hubo un montón de corrientes diferentes. Por aquí veo algunas, como por ejemplo Gabriela Mistral, que además, aparte de ser poeta, diplomática, fue feminista. Tiene un Nobel, de hecho, esta mujer, es una de las afortunadas. Colette, también. Gloria Fuertes, nuestra querida Gloria Fuertes, que bueno, no sé si es porque mi colegio era así, pero con Gloria Fuertes sí que tuvimos, sí, bastante, pero no. Pues sí, nosotros sí, quizá porque mi colegio era así, ¿no? Y entonces, con sus poemas, pues siempre se hacían analogías. También yo es que soy un poco abuela y cuando hubo todo esto porque ella era muy pacifista también, Gloria Fuertes. Entonces cuando hubo todo esto de las bases de la OTAN, que os sonará chino, pero bueno, algunos no, algunos no tanto. Pero cuando hubo todo esto de las bases de la OTAN, pues los poemas de Gloria Fuertes son muy evocadores sobre la paz y todo esto. Gloria Fuertes era maravillosa. Luego hay algunas mujeres que son precursoras del bestseller en sí mismas, o sea, hablamos del bestseller como tal, y por ejemplo Agatha Christie y Corinne Tellado son dos grandes escritoras que, bueno, pues habla de Stephen King y se habla de Dan Brown y el otro y no sé qué, pero Agatha Christie y Corinne Tellado allí a principios de siglo, pues ya estaban ahí ellas haciendo sus pinitos con sus bestsellers.
Y luego, pues autoras contemporáneas, pues hay muchas, ya es cuestión de gustos, pero sí es verdad que actualmente yo creo que las mujeres tienen la oportunidad, se puede decir, no creo que estén limitadas para escribir lo que quieran, para publicar lo que quieran. Por suerte tenemos internet para decir lo que queramos, publicarlo. Existe la autopublicación, lo cual también está bastante bien, sea más fácil o más difícil. Pero bueno, no quita que a lo mejor pues por ser mujer pues tengas más visibilidad, menos, te acepten más las obras. Luego está aquello de la literatura para mujeres. Parece que si escribes, tú estás escribiendo una obra para que la lean mujeres, lo cual yo no entiendo nada, porque yo leo de todo. No sé, me parece todo como un poco... No lo he entendido nunca, esa afirmación. Si es verdad que... no sé si estáis de acuerdo conmigo, que yo creo que cada uno le imprime su sello personal, y entiendo que mujeres y hombres somos diferentes en muchos campos, y quizá una mujer pues a lo mejor le puede poner más sensibilidad, o le puede poner otro tipo de vivencias, no lo sé. Si habla sobre el parto en una novela, pues claro, un hombre no va a poder escribir sobre el parto desde el punto de vista de tener el hijo, ojo, o sobre la paternidad y la maternidad, pues el marido podrá hablar o el hombre podrá hablar sobre la paternidad y la mujer de la maternidad. O sea, está claro que hombres y mujeres somos distintos en cuanto a diferentes cosas, pero tanto como que las mujeres escriban para mujeres y los hombres para todos, pues no. De hecho, bueno, hay una entrada, no sé si es en un blog o un artículo, un ensayo que se llama El año que solo leía mujeres, os lo recomiendo que lo veáis. Es una especie de ejercicio que hizo una chica de solo leer mujeres durante un año, como para recompensar todo lo que nos han quitado durante... O sea, llegas a los 20 años o a los 25 y no te has leído un libro escrito por una mujer, y entonces pues dices, bueno, pues voy a recompensar un poco, no por excluir, porque sí es verdad que de mis autores favoritos son hombres. Dentro de mis autores favoritos hay mujeres, pero hay muchos hombres también, porque yo nunca renunciaría a la literatura escrita por hombres. Pero sí es verdad que este ejercicio particular yo sí lo veo. Ahí ella tiene una lista de recomendaciones y lo veo bastante interesante. El año que leí solo autoras o mujeres, o novelas escritas por mujeres. Y bueno, actualmente, pues bueno, una de mis preferidas es Isabel Allende. Yo la empecé a leer cuando era muy jovencita y me parece que escribe con una sensibilidad espectacular. Creo que sí, inigualable a otras, o sea, no creo que sea la mejor, pero creo que es inigualable. Creo que todo el mundo tiene que leer algo de Isabel Allende alguna vez en su vida, porque es algo especial, me parece especial. Laura Esquivel, muy buena también. Hay un ejemplo aquí que me ponían y me pareció interesante comentarlo. Entiendo que todo el mundo lo conoce, pero esta mujer que escribió Harry Potter, J.K. Rowling, creo que es voz populi, pero hay gente que no lo sabe. Parece que ella es soltera o separada, no sé, tampoco es relevante. Está sola, cuidando de su hijo o hija, no sé si tiene un chico o chica. Y entonces ella quería ser escritora, pero no tenía dinero. Y no tenía dinero ni para pagar la calefacción. No sé si habéis estado en Escocia, pero en Edimburgo en mayo hace frío. Entiendo que en octubre ya debe de hacer un frío que pela. Pues ella lo que hacía, se iba a un barcito que hay allí, a un pub de estos, y ahí durante el día, mientras su hijo o hija estaba en el colegio, pues ahí escribía su novela. Y cuando lo presentó le puso J.K. Rowling precisamente para evitar que el Joan le jugara alguna mala pasada, porque lamentablemente que sea Joan y que no sea Joan, o John o Juan, puedes marcar una diferencia. Entonces, para mí, bueno, te puede gustar más Harry Potter o menos, nadie puede negar que es un éxito rotundo y que ha construido un universo maravilloso, ¿no? Y es de admirar. Susan Collins, la creadora de los Juegos del Hambre, también te puede gustar más o menos, pero bueno, abrirse paso y hacerse un nombre y que la gente te conozca, yo creo que son cosas pues de admirar.
Y bueno, básicamente, no sé si me he quedado muy corta de tiempo porque hablo muy deprisa. Tienes un Tengo un poquito. Es cierto. Y hoy en día, ¿cuáles crees que son los géneros que siguen siendo lo más difícil para que una mujer sabrá caminar? Yo creo que en ciencia ficción, en mi opinión, yo creo que ciencia ficción es complicado. Ciencia ficción y terror para mí debería de ser. Pero no porque creo que sea difícil, porque yo no tengo la experiencia como escritora, ¿no? Pero me da la impresión, ¿no? Porque hay muchos hombres, en el caso de mi papá, hay como unas estrellas. El otro día también, por ejemplo, en novela en España, está todo como muy clasificado, ¿no? Está Almudena Grande, y luego estaban, ¿cómo es? Se me olvida. Está Javier de Marías, el otro, el del Víctor, échame una mano. Está Javier de Marías, Arturo Pérez Reverte. Los tres respondo otra vez. Y el tercero es y salía y le decía, somos los últimos 3 caballeros literarios de España de no sé qué. Hombre, gracias, porque pues bueno, las mujeres que no queda nadie de vuestra generación que escriban, pero bueno, es que estos 3 se las traen también, Entonces yo creo que quizá, bueno, a nivel de España, pues publicar una novela y que tenga un éxito, y que a lo mejor, por ejemplo, de cara a una Vargas Llosa, este también, si es que los 3 que se las traen. Que escriben bien. Bueno, Javier de Marías a mí me da un poco de somnolencia, hay que decirlo. Pues a leer y a veces las cabezadas. Pero bueno, pero que Pérez Reverte, en cuanto escribe lo que sea bueno, sea malo, sea regular, pues esté ahí, el primero de la lista, entras en cualquier librería y ¡pum!, y te lo ponen en la cara, pues a lo mejor haya mujeres pues que les cuesta un poquito más. O te lo ponen, pero ya tienes más críticas, o ya tienes... No lo sé, quizá en España novela un poco. Luego eso, en terror y ciencia ficción, creo que hay nombres que ya son muy fuertes, y creo que hay hombres que poco a poco han podido entrar, pero no veo que las mujeres hayan podido... Por ejemplo, veo que en la literatura juvenil, no sé si es por la sensibilidad de las mujeres, por poder conectar con los adolescentes, más con las vivencias, sí que ahí están teniendo como más hueco para hacerlo. Pues este ejemplo de J.K. Rowling o Susan Collins o muchas otras, incluso a nivel novela en España, la novela juvenil sí que veo que las mujeres están teniendo, pero no creo que deberían de estar reservadas. Como tú sabes cuidar hijos y tenerlos, pues así escribes sobre los niños y para los niños. Curioso que no metes en la fantasía, que ciencia ficción, fantasía y terror siempre va junto, parece que es un lote. No, pero fantasía no. Quizás es que claro, estáis por aquí algunos hombres y no os quiero ofender. No, pero a lo mejor es que fantasía... ¡Ofende! No, pero sí es verdad que fantasía... Bueno, no sé. No, pero que en fantasía sí creo que quizá... ¿No crees que tenemos un...? No lo sé, yo te estoy preguntando, porque siempre van juntos fantasía, ciencia ficción, terror. No, yo dijiste no fantasía y terror. No, terror y ciencia ficción. Por eso digo que sí, ciencia ficción, terror y fantasía siempre van en el mismo lote, en todo. No, yo veo la fantasía, sí que le veo, además, la fantasía sí está bastante relacionada, pues eso, con el young adult, o con la novela juvenil, y sí la veo más accesible para... ¿Por qué crees que pasa eso en fantasía? Pues mira, te lo voy a explicar mi punto de vista, a dolor. Tú a dolor. Sin ser muy esto. A dolor. ¿Cuánto puede vender un libro? Bueno, sin contar los Harry Potter y todo esto. ¿Cuánto te puede dar un libro de Arturo Pérez Reverte, Los hombres buenos, este último? Que se vende y se sigue vendiendo y todo. Pues todo, lo vendes para toda la vida. Un libro juvenil, pues bien, te puede dar bien, pero no es un bestseller como puede ser. Para dar un pelotazo en literatura juvenil, al final tienes acceso a la segunda fila. A mí me da la impresión de que tenemos acceso, las mujeres tenemos acceso a la segunda fila. Y si le pones un nombre de hombre, pues a lo mejor tienes una oportunidad ahí y te metes. Me da la impresión. Y si ya te has hecho un nombre, pues como Almudena Grandes o
alguna mujer de las que hemos nombrado, o alguna de estas escritoras internacionales, pues sí, ya tienes el caminito hecho, supongo que te mirarán también el manuscrito antes de publicarlo, pero no me parece que esté equiparada la cosa, y sobre todo luego la visibilidad, porque claro, a nivel eso, premios, academias, y luego claro, leer, que es que está de moda darle premios a mujeres, ya es, a lo mejor es que toca, no sé, para equilibrar un poquito, no sé cuál es tu opinión. Yo aquí no estoy para opinar. ¿No estás para opinar? ¿No quieres opinar? Yo soy un más uno aquí. ¿Te puedo preguntar a ellos? Eso es lo que iba a hacer. Entonces el público sí que tiene algo de preguntas, dudas, opiniones, con algo. Yo doy fe de que vender ciencia ficción siendo mujer es muy complicado. O sea, muy complicado. Porque ya siempre se van al estereotipo de que vas a hacer algo romanticón o lo que sea, y vale, algunas de mis novelas son romanticonas, pero por ejemplo la última, la protagonista un elfo nigromante y es en un mundo de ciencia ficción. Y claro, luego se lo empieza a leer el tío y dice, pues no tiene mucho romance, son mucha acción, no sé qué, pero ya el prejuicio está ahí. Porque los del fondo creo que no te han escuchado. O sea que es difícil, tú te encuentras dificultades con esto. Sí, cuanto más adulta sea la novela, más. Pero en fantasía igual. También aceptamos preguntas, dudas, algo que os haya llamado la atención, algo. No te quieren, O a lo mejor vamos a dar la vuelta, lo has explicado todo también, que no duda ninguna la has dejado. Ala, y mira qué modesta es. ¿Tú qué piensas, por ejemplo, sobre el acceso a las mujeres a la publicación? Yo no sé mucho, y de hecho mi razón para venir a charlas de estas es seguir informándome, porque creo que a lo mejor precisamente la literatura juvenil o los jóvenes estamos más dispuestos a escuchar, ya que se nos den opiniones de más mujeres, y a lo mejor otro público que es más adulto ya lo tiene tan fijo que dice, a mí ya no me cuentes historias de que no me interesan. Pero es verdad que desde el momento en que tú estudias literatura y ves la desproporción, pues te preguntas ¿y por qué? Porque llega un momento en que dices, no existen y por eso no las doy, o si existen pero no me las están dando. Sí. Es una invisibilización hecha adrede, es lamentable, pero está hecha adrede, y además hay un estudio, creo que es de la Universidad de Valencia, que testearon, yo creo que se hizo en 2011 o 2010, y testearon libros de texto de las diferentes comunidades autónomas, y es que es alucinante, está desaparecido totalmente el papel de la mujer escritora en todos los planes de estudio de todas las comunidades. Y existen, es una prueba, existen, y han existido y siguen existiendo, pero no se estudian. Entonces tiendes a pensar que o nos están intentando engañar, o el que ha escrito todos los libros de texto está tonto, o es un tema cultural ya, que es que el adoctrinamiento es, sí, ven al colegio bonita, pero tu papel no está en... Es que no es entendible, la verdad, no se puede procesar realmente, pero yo como mujer o como joven o como chica ir al instituto, y la verdad es que es una pena, porque cuando tú lo estás estudiando no eres consciente, tú estás estudiando, y además yo literatura la estudiaba con bastante cariño, a lo mejor cuando damos gramática y todo eso me daba más pereza, pero la parte de la literatura era algo que me gustaba bastante, estudiar los autores, la poesía, la novela, pero no eres consciente de que no hay mujeres. Asumimos la invisibilización como algo dado. Entonces lo que estamos asumiendo es que no existen mujeres. ¿Te crees que no existen? Que no existen, pues no había. A mí me parece especialmente doloroso el caso de Pardo Bazán. O sea, esa mujer hizo la primera novela naturalista española, la primera novela en la que aparecía la lucha obrera española, la primera novela de muchas cosas, y se la mencionó. Pero es que vas buscando
Y hay casos sangrantes uno detrás de otro. Y claro, hablamos de España que lo conocemos. Pero miras en Inglaterra, miras en Alemania, es que hay por todas partes. Somos la mitad de la población. Porcentaje arriba, porcentaje abajo. Es imposible que no hubiera. Y es imposible que no quede. Y es que está la Biblioteca Nacional y es que hay escritos. Entonces, ¿por qué? No lo sé. Solo me queda pensar que hay la gente que dirige los sistemas educativos está interesada en que no sepamos que hay mujeres escritoras porque no quieren que las mujeres sigan escribiendo. Es lo único que me queda por pensar, porque si no, no lo entiendo. O que históricamente se ha hecho así y para qué cambiar las cosas si funcionan. Es que es un poco sangrante, sí, es la palabra, sangrante. Entonces, así se educan nuestras niñas y nuestros niños, que es lo peor. Porque la niña en algún momento toma conciencia como ella y dice, oye, a mí esto me parece raro, me voy a meter en internet. Pero luego toda esa educación revierte en un montón de consecuencias. Más allá de que quieras leer hombres o mujeres, o que te guste la literatura romántica o te guste otra. Volviendo a la literatura romántica, que la connotación mala de que haya romance en un libro, pues es que haya hombres que les gusta leer romances. Víctor, ¿a ti te gusta leer romances? ¿Te gusta mucho, poco o normal? Bastante. Bastante. Si son tórridos más, si no, no. También. Vale. ¿Por qué no? Es que los romances son para mujeres, ya está bien. Ya está bien. Ahí la brecha es al revés. O sea, a los hombres escritores que escriben romántica les cuesta más. Yo publico algo romántico y se vende bien, pero un hombre tiene que lucharlo. Sí, si le mete un poco de pero viejo verde, si bien. lo quiere vender como romántica, No. están jodidos. Piensas en ellos, hay 3 o 4 ahora. Claro, pero por eso te digo, cuando a veces hablamos de cuando hacemos este tipo de charlas, hablamos de la visibilidad de la mujer, tal, yo en realidad el feminismo o todos estos movimientos yo los concibo como una igualdad. Yo vivo con un hombre en mi casa y lo que quiero es que los dos vivamos en igualdad, tengamos las mismas condiciones y luchemos juntos en un camino en el que todos tengamos las mismas oportunidades y podamos vivir tranquilos y que nuestros hijos o los hijos de otros, por favor, los hijos de otros, todos los niños en general que vayan naciendo se creen un ambiente en el que sea igual de natural que un chico escriba una novela romántica, que una chica la escriba, que un chico dibuje un corazón de tiza en el suelo y no sea no sé qué o no sé cuántos. O sea, una normalización de las costumbres y de los usos que tiene que empezar desde que el niño ingresa en el colegio. Y esto es un problema muy grave a mí, desde mi punto de vista. Y empieza desde ahí, desde el colegio. Incluso antes. ¿Eh? Incluso antes empieza a veces. Sí, desde el catálogo del Corte Inglés de juguetes también, sí. Estamos viendo igual. Pero sí, bueno, yo no puedo dar una explicación de esto, porque la verdad es que me asombra muchísimo lo de los planes educativos y no... O sea, la única explicación que me puede quedar es que hay alguien deliberadamente que no quiere que la mujer se vea como una escritora a lo largo de... para que nadie se anime y no se ponga todo el mundo a escribir como loco. Están jodidos, porque toda la literatura juvenil española... Claro. Es que el máximo exponente de literatura juvenil española, ¿quién es? Ahora gana. Ya está. Y si había alguien que estaba pensando lo contrario, lo siento, estáis equivocados. Pero... no va así. Pues ha ido bastante bien, estás muy nerviosa. Sí, es que yo no estoy acostumbrada a hacer esto. Bueno, puedes cogerle el gustillo. Bueno, pues tenemos ahora un sorteo de tienes las rifas en la mano. ¡Ah, qué gusto! Bueno, pero espera. Un aplauso. Ah, bueno.